Amados hermanos y hermanas cristianos teócratas, reciban de mi parte una afectuosa bienvenida a esta reunión especial, el Día de la Expiación. Es probable que muchas personas se sorprendan al conocer que la Congregación Cristiana Teócrata celebra este acontecimiento que tiene sus orígenes en una celebración judía, regulada por la ley de Moisés. En realidad, el Día de la Expiación está descrito en Levítico capítulo 23, los versículos 26 al 32. Vamos a leerlos, por favor. Abramos nuestros ejemplares de la Biblia para encontrar el libro bíblico de Levítico, el capítulo 23, los versículos 26 al 32, dice así: Y Jehová habló adicionalmente a Moisés y dijo: Sin embargo, el día 10 de este séptimo mes es el día de la expiación. Una convocación santa debe efectuarse para ustedes, y tienen que afligir sus almas, y presentar una ofrenda hecha por fuego a Jehová. Y no deben hacer ninguna clase de trabajo en este mismo día, porque es día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante de Jehová su Dios. Porque toda alma que no se aflija en este mismo día tendrá que ser cortada de su pueblo. En cuanto a cualquier alma que haga trabajo de clase alguna en este mismo día, tendré que destruir a esa alma de entre su pueblo. No deben hacer trabajo de ninguna clase. Es estatuto hasta tiempo indefinido para sus generaciones en todos los lugares donde moren. Es un sábado de descanso completo para ustedes y tienen que afligir sus almas el día 9 del mes por la tarde. Desde la tarde hasta la tarde deben observar su sábado. Aquí hemos leído que el día 10 del séptimo mes de Etanim es convocado como el día de la expiación, que corresponde al 25 de septiembre, en el cual, al ser una fecha santa, los israelitas debían afligirse presentando una ofrenda pasada por el fuego a Jehová. En ese día estaba prohibido trabajar. El descanso era obligatorio porque todo el pueblo de Israel debía concentrarse en lo más importante en ese día, que era la expiación de sus pecados ante Jehová mismo. No cumplir con ese mandato suponía en aquel tiempo sufrir la pena de muerte. El mandato de afligirse es constante en estos versículos. De hecho, leímos en el versículo 32 que la aflicción debía comenzar el día anterior, el día 9, que equivale al 24 de septiembre, un día como hoy. Es por esta razón que no es casualidad que los cristianos teócratas, al considerar el día de la expiación, lo hagamos precisamente hoy y no mañana, por los motivos que más adelante les explicaré. El capítulo 16 de Levítico explica con mayores detalles todo el procedimiento a cumplir por parte del sumo sacerdote durante el día de la expiación. Repasemos paso a paso todo lo que el sumo sacerdote tenía que hacer en ese día. Para ello les invito a abrir sus Biblias, buscar el capítulo 16 de Levítico y no cerrarla, porque leeremos varios versículos de allí. Así que, nuevamente, busquemos el libro de Levítico. El capítulo 16. Y vamos a leer los versículos 2 y 34, que nos dan una idea al respecto sobre lo que implicaba el día de la expiación. Vamos a leerlo, por favor. Levítico capítulo 16, los versículos 2 y luego el 34. El 2 dice: Y Jehová procedió a decir a Moisés: Habla a Aarón tu hermano, que no entre a toda hora en el lugar santo al interior de la cortina, enfrente de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque en una nube apareceré encima de la cubierta. Y el 34:
y esto tiene que servir a ustedes de estatuto hasta tiempo indefinido, a fin de hacer expiación por los hijos de Israel respecto a todos sus pecados una vez durante el año. Por consiguiente, él hizo tal como Jehová había mandado a Moisés. El versículo 2 nos indica que Jehová ordenó a Aarón, por medio de Moisés, que no debía ingresar constantemente al compartimiento del tabernáculo donde se encontraba el arca del pacto, porque de hacerlo podía morir. En realidad, como lo confirma el versículo 34, Aarón solo podía ingresar allí una vez al año en el día indicado, el 10 del séptimo mes. Para ese momento, la entera congregación de Israel llevaba ya un día completo afligiéndose en señal de arrepentimiento por sus pecados, lo cual es imprescindible para obtener el perdón, que sería otorgado cuando el sumo sacerdote ofreciera la sangre de los animales prescritos. Entonces, antes de ingresar al tabernáculo, el sumo sacerdote, como señal de santidad, limpieza y pureza para ese día tan sagrado, debía bañarse en agua y luego vestirse con un traje de lino, con un calzoncillo de lino, una banda y un turbante de lino. Luego, el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santo con un toro joven para una ofrenda por el pecado y con un carnero para una ofrenda quemada. Ambos animales serían ofrecidos por los pecados de él y de su casa en el momento establecido. También tenía que entrar con 2 cabritos para ofrenda por el pecado y con un carnero para una ofrenda quemada que le entregaba el pueblo de Israel, los cuales serían ofrecidos por los pecados de éste en el momento establecido. Después el sumo sacerdote echaba suerte sobre los 2 cabritos, sanos y sin tacha, que le habían entregado los israelitas para determinar cuál de los 2 sería sacrificado a Jehová como ofrenda por el pecado del pueblo, y cuál se enviaría al desierto llevando los pecados de ellos para Azazel. Seguidamente sacrificaba el toro joven como ofrenda por el pecado a favor de sí mismo y de su casa. Ahora leamos, por favor, de este capítulo 16 de Levítico, los versículos 12 a 15. Versículos 12 al 15 nos dice lo siguiente: y tiene que tomar el braserillo lleno de brasas ardientes de fuego sobre el altar delante de Jehová, y los huecos de ambas manos llenos de incienso fino perfumado, y tiene que traerlos al interior de la cortina. También tiene que poner el incienso sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del incienso tiene que extenderse sobre la cubierta del arca, que está sobre el testimonio, para que él no muera. Y tiene que tomar parte de la sangre del toro y salpicarla con su dedo enfrente de la cubierta al lado oriental, y con su dedo salpicará parte de la sangre 7 veces delante de la cubierta. Y tiene que degollar el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es para el pueblo, y tiene que traer su sangre al interior de la cortina, y hacer con su sangre lo mismo que hizo con la sangre del toro, y tiene que salpicarla hacia la cubierta y delante de la cubierta. Los versículos 12 y 13 indican que el sumo sacerdote debía ingresar al Santísimo con un braserillo lleno de brasas ardientes de fuego obtenidas del altar del tabernáculo, además de las manos llenas de incienso fino perfumado. Luego ese incienso debía hacerlo quemar con el fuego del altar del incienso, lo que generaría humo aromático que llenaría el compartimiento y se extendería por encima del arca del pacto. Todo esto con el fin de que él no muriera delante de Jehová. Luego, los versículos 14 y 15, leímos que el sumo sacerdote salía de allí y recogía parte de la sangre del toro, que ya había sido degollado, y volvía a ingresar para salpicarla con su dedo enfrente y delante de la cubierta del arca del pacto por el número de veces que leímos. Además,
debía hacer lo mismo con la sangre del macho cabrío sobre el que recayó la suerte para Jehová. El sumo sacerdote volvía a salir del Santísimo y degollaba al macho cabrío escogido para volver a ingresar con su sangre y salpicarla de la misma manera que lo hizo con la sangre del toro. Al terminar, el sumo sacerdote salía del tabernáculo y tenía que hacer expiación por el lugar santo y por el tabernáculo. En ese proceso él debía estar solo, sin nadie más, en el tabernáculo. Leamos el versículo 17. Levítico capítulo 16, el versículo 17 dice: «Y no debe hallarse ningún otro hombre en la tienda de reunión desde que él entre para hacer expiación en el lugar santo hasta que salga. Y él tiene que hacer expiación a favor de sí mismo, y a favor de su casa, y a favor de la entera congregación de Israel». Para expiar el lugar santo y el tabernáculo, tomaba parte de la sangre del toro y del macho cabrío para Jehová y la ponía sobre los cuernos del altar para hacer expiación. Además tenía que salpicar parte de la sangre sobre el altar 7 veces con su dedo y así santificar el altar. Al concluir dicha expiación, el sumo sacerdote dirigía su atención al otro macho cabrío, que era para Azazel, colocaba sus manos sobre la cabeza de éste y confesaba sobre él todos los pecados de los israelitas. De este modo, esos pecados eran puestos sobre la cabeza del animal y éste era enviado al desierto por mano de un hombre asignado para ello. Una vez regresara aquel hombre, antes de ingresar al campamento debía bañarse en agua y lavar su ropa en ella. Entretanto, el sumo sacerdote volvía a ingresar al tabernáculo y se quitaba su ropa de lino, se bañaba y se ponía su ropaje habitual. A continuación, él sacrificaba su carnero para ofrenda quemada y también sacrificaba el carnero de los israelitas para ofrenda quemada a fin de hacer expiación por todos. Hacía humear sobre el altar la grasa de las ofrendas. Por su parte, el hombre que había llevado el cabrito al desierto, una vez ingresara al campamento, debía sacar fuera de éste al toro y al cabrito para Jehová ya muertos y quemarlos. Después podía volver a entrar en el campamento una vez que lavara su ropa y se bañara en agua. Con esto se terminaba todo el proceso que debía efectuarse durante el día de la expiación. Sólo así todos los miembros del pueblo de Dios, los israelitas, llegaban a santificarse y estar limpios de todos sus pecados delante de Jehová. Leamos por último el versículo 31. Vamos a leer el Levítico capítulo 16, el versículo 31, que dice: «Es un sábado de descanso completo para ustedes y tienen que afligir sus almas. Es estatuto hasta tiempo indefinido». Aquí Jehová les dijo a los israelitas que aquel día era un sábado de descanso completo para ellos, en el que debían afligir sus almas, mientras el sumo sacerdote llevaba a cabo el procedimiento que acabamos de repasar. Luego agrega que es un estatuto hasta tiempo indefinido. La misma idea habíamos leído antes en Levítico 23, versículo 32. Volvamos a leerlo, por favor. Levítico capítulo 23, el versículo 32, decía así: «Es un sábado de descanso completo para ustedes, y tienen que afligir sus almas el día 9 del mes por la tarde. Desde la tarde hasta la tarde deben observar su sábado». Sí, lo que aquí nos añade es que la aflicción comienza un día antes, un día como hoy. El día de la expiación se celebraba el día 10 del séptimo mes, que corresponde al día 25 de septiembre. Era en ese día cuando el sumo sacerdote llevaba a cabo todo el procedimiento ya descrito.
Sin embargo, el pueblo de Israel debía comenzar a afligirse un día antes, según hemos leído en Levítico capítulo 23, versículo 32, es decir, el 24 de septiembre, un día como hoy. Antes les había dicho que explicaría la razón por la que hoy y no mañana nosotros meditamos en estos asuntos. La razón es porque, de acuerdo a ese texto bíblico, es hoy cuando el pueblo de Dios comienza a afligirse. Por lo tanto, es hoy cuando a nosotros, como miembros de ese pueblo, nos corresponde meditar en estos asuntos. Mañana es la culminación de ese día, cuya labor de sumo sacerdote le correspondió a Jesús, no a nosotros. Pero cabe preguntarse, ¿acaso no es cierto que los cristianos teócratas ya no estamos bajo la ley de Moisés y por lo tanto no debemos observar el día de la expiación? Lo cierto es que eso es correcto. Leamos, por favor, lo que nos dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 4. Busquemos juntos la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 10, versículo 4, dice así: porque Cristo es el fin de la ley, para que todo el que ejerza fe tenga justicia. Efectivamente, Cristo es el fin de la ley. Sabemos que esta ley ya no está vigente, pues ha sido reemplazada por la ley del Cristo, según leemos en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Leámoslo, por favor. Busquemos juntos la carta de Pablo a los Gálatas. Capítulo 6, versículo 2 dice así: sigan llevando las cargas los unos de los otros, y así cumplan la ley del Cristo. Por lo tanto, los cristianos teócratas debemos obedecer y cumplir todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, que contiene la ley del Cristo. ¿Acaso en las escrituras griegas cristianas encontramos un mandato divino que nos ordene observar el día de la expiación? La respuesta es maravillosa y nos embarga de emoción. La encontramos en Hebreos capítulo 3, versículo 1, que les invito a su lectura. Busquemos juntos, por favor, la carta de Pablo a los Hebreos, el capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículo 1, que dice: por consiguiente, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote que nosotros confesamos, a Jesús. En efecto, el apóstol Pablo les dice a los ungidos, como es en mi caso, que debemos considerar a Jesús como nuestro sumo sacerdote y apóstol. Por un lado, nosotros sabemos que el significado del término apóstol es enviado, y esto es muy apropiado para nuestro Señor Jesucristo, puesto que Él fue enviado por Dios a salvar a la humanidad, tal como lo indica Juan capítulo 17, versículo 3, que podemos leer juntos. Busquemos el Evangelio de Juan, el capítulo 17, y vamos a leer el versículo 3. Dice: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Por otro lado, a Jesús se le llama sumo sacerdote, y esto es así porque Él nos ha rescatado mediante su sangre. Así lo leemos en Efesios capítulo 1, versículo 7. Busquemos juntos la carta de Pablo a los Efesios capítulo 1, el versículo 7. Dice así: por medio de Él tenemos la liberación por rescate mediante la sangre de ese, sí, el perdón de nuestras ofensas, según las riquezas de su bondad inmerecida. Gracias a Jesús obtenemos el perdón de nuestros pecados, que es precisamente la principal labor que tiene que llevar a cabo un sacerdote en favor de otros. Por eso es tan apropiado que el apóstol Pablo nos exhorte a considerar el rol que Jesús ejerce como sumo sacerdote en favor nuestro.
Para meditar en ello necesitamos conocer lo que Jesús hizo durante el día de la expiación del año 33 de nuestra era, cuando Él resucitó y semanas después accedió al cielo delante de Jehová Dios el Padre. Eso lo leemos en la carta de Pablo a los Hebreos, el capítulo 9. Vamos a buscar juntos la carta de Pablo a los Hebreos, el capítulo 9. De aquí vamos a leer varios versículos. Primeramente, los versículos 11 a 14. Y dice así: Sin embargo, cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas buenas que han llegado a realizarse, mediante la tienda más grande y más perfecta, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, Él entró, no con la sangre de machos cabríos y de torillos, sino con su propia sangre, una vez para siempre, en el lugar santo, y obtuvo liberación eterna para nosotros. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de novillas rociadas sobre los que se han contaminado, santifica al grado de limpieza de la carne, cuánto más la sangre del Cristo, que por un Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas, para que rindamos servicio sagrado al Dios vivo. Y ahora los versículos 24 al 28. Dice así: Porque Cristo entró, no en un lugar santo hecho de manos, el cual es copia de la realidad, sino en el cielo mismo, para comparecer ahora delante de la persona de Dios a favor de nosotros. Tampoco es con el fin de que se ofreciera a sí mismo muchas veces, como realmente entra el sumo sacerdote en el lugar santo de año en año con sangre ajena. De otro modo tendría que sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Mas ahora se ha manifestado una vez para siempre, en la conclusión de los sistemas de cosas, para quitar de en medio el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está reservado a los hombres morir una vez para siempre, pero después de esto un juicio, así también el Cristo fue ofrecido una vez para siempre, para cargar con los pecados de muchos. Y la segunda vez que aparece, será aparte del pecado y a los que lo están esperando con intenso anhelo para la salvación de ellos. Está muy claro, ¿verdad? Aquí se describe lo que Jesús hizo en el cielo presentando a su Padre el valor precioso de su santísima sangre, con la cual obtuvo nuestra liberación eterna de nuestros pecados. Por esa razón es que hemos analizado antes todo el procedimiento que llevaba a cabo el sumo sacerdote del antiguo Israel durante el día de la expiación. Porque era en ese día cuando aquel ofrecía la sangre de los animales que servía para expiar el pecado del pueblo. Según Hebreos capítulo 10 versículo 1 y Colosenses capítulo 2 versículo 17, lo que contiene la ley de Moisés es una sombra de las buenas cosas por venir, pero la realidad pertenece al Cristo. Por eso nos conviene primero examinar la sombra de lo que enseña la ley de Moisés, para luego contrastarla con lo expuesto en el Nuevo Testamento sobre el Cristo. Y en este caso en particular, vemos que el procedimiento llevado a cabo en el antiguo Israel durante el día de la expiación es una sombra perfecta que nos muestra la realidad de lo que Jesús hizo como sumo sacerdote cuando llegó al cielo semanas después de su resurrección. Era necesario repasar al comienzo de este discurso lo que el sumo sacerdote del antiguo Israel hacía durante el día de la expiación para comprender a cabalidad lo que Jesús hizo por nosotros como sumo sacerdote allá en los cielos, aquel 25 de septiembre del año 33 de nuestra era, fecha exacta en la que se cumplió lo que leímos en Hebreos capítulo 9, los versículos 11 al 14,
y 24 al 28. Vamos a repasar lo que leímos allí. En el versículo 11 leímos que Cristo, en calidad de sumo sacerdote, logró realizar cosas buenas en la tienda más grande y más perfecta que está en el cielo, donde mora Dios. Cristo Jesús presentó ante Jehová Dios el Padre el precioso valor de su propia sangre para liberarnos para siempre de nuestros pecados. Así lo leemos en los versículos 12 y 24, que les invito a volver a leer juntos. Volvamos a leerlo. Hebreos capítulo 9, los versículos 12 y 24. El 12 dice: Él entró, no con la sangre de machos cabríos y de torillos, sino con su propia sangre, una vez para siempre en el lugar santo, y obtuvo liberación eterna para nosotros. Y ahora el 24. Porque Cristo entró no en un lugar santo hecho de manos, el cual es copia de la realidad, sino en el cielo mismo, para comparecer ahora delante de la persona de Dios a favor de nosotros. Esto hace posible que los seres humanos puedan alcanzar la perfección física que es indispensable para obtener vida eterna. El versículo 13 afirma que si la sangre de aquellos animales que eran sacrificados en el antiguo Israel podía efectivamente limpiar pecados, aunque fuera de manera temporal, con cuánta mayor razón la sangre de Jesús puede limpiarnos para siempre. Ejercer fe en el sacrificio redentor de Jesús y valorar su preciada sangre es indispensable para obtener un perdón completo por nuestros pecados y nuestra condición de imperfección heredada de Adán. Cuando obtenemos ese perdón tan valioso, tenemos la capacidad de rendirle servicio sagrado a Jehová con una conciencia limpia, sí, paz mental y tranquilidad de saber que hacemos lo correcto y que Dios está con nosotros. Eso no tiene precio, mis hermanos. Volvamos a leer, por favor, los versículos 25 y 26. Nuevamente regresemos a la carta de Pablo a los Hebreos capítulo 9 y volvamos a leer los versículos 25 y 26, que dice así: Tampoco es con el fin de que se ofreciera a sí mismo muchas veces, como realmente entra el sumo sacerdote en el lugar santo de año en año con sangre ajena. De otro modo, tendría que sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, mas ahora se ha manifestado una vez para siempre en la conclusión de los sistemas de cosas para quitar de en medio el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Está bastante claro que aquí se habla de lo que el sumo sacerdote del antiguo Israel hacía durante el día de la expiación. Como ya hemos analizado al comienzo de este discurso, ya sabemos en qué consistían sus labores en ese día. Y aquí Pablo lo menciona para hacernos entender que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, no tiene que hacer ese procedimiento año tras año con sangre ajena, sino que lo ha hecho una vez para siempre, para quitar de en medio el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. ¿Y por qué el sacrificio de Jesús tenía esa capacidad de lograr perdón eterno? Porque Jesús era un hombre perfecto y sin pecado. De no haber sido colgado en un madero, podría haber vivido eternamente sobre la tierra y hoy estaría entre nosotros. Pero ese no era el objetivo de su venida a la tierra. Leamos por favor lo que el apóstol Pedro escribió por inspiración divina en su primera carta. Busquemos juntos la primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 24. Primero el 22 dice: Él no cometió pecado, ni en su boca se halló engaño. Y el 24: Él mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero,
para que acabáramos con los pecados y viviéramos en la justicia, y por sus heridas ustedes fueron sanados. Así que esta es una verdad bíblica claramente establecida. Gracias a Jesús, nosotros, los cristianos teócratas, podemos obtener el perdón absoluto, completo y total de todos nuestros pecados. Así lo leemos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Busquemos en unas páginas más adelante la primera de Juan, el capítulo 1, versículo 7, que dice así: Sin embargo, si andamos en la luz, como Él mismo está en la luz, sí tenemos participación unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta limpieza también incluye la eliminación de nuestra imperfección heredada de Adán. Los ungidos obtendremos esa eliminación cuando resucitemos en los cielos. Y quienes lleguen a vivir en el venidero paraíso terrenal lo obtendrán cuando acabe el milenio. Leamos los versículos 27 y 28 del capítulo 9 de Hebreos, que nos muestra esto. Una vez más, volvamos a la carta de Pablo a los Hebreos. El capítulo 9. Y demos lectura a los versículos 27 y 28 una vez más, que dice: Y así como está reservado a los hombres morir una vez para siempre, pero después de esto un juicio, así también el Cristo fue ofrecido una vez para siempre para cargar con los pecados de muchos, y la segunda vez que aparece será aparte del pecado, y a los que lo están esperando con intenso anhelo para la salvación de ellos. Sí, todo ser humano está expuesto a morir al menos una vez. Por ejemplo, los ungidos definitivamente debemos morir para alcanzar nuestro premio celestial, y la gran muchedumbre puede evitarlo si, una vez sobreviva la gran tribulación, se esfuerza por mantener por siempre obediencia a Dios. No obstante, ambos grupos reciben, gracias a su fe, la bendición de que Cristo cargue con sus pecados, por lo que se benefician de su sacrificio redentor. Cuando ocurra la segunda venida de Cristo, ambos grupos lo estarán esperando con intenso anhelo para su salvación. Ahora bien, cuando una persona muere, sin importar si era ungida o albergaba la esperanza de vivir para siempre aquí en la tierra, o quizás perteneció a cualquiera de las generaciones humanas que vivieron en épocas pasadas, siempre hay un juicio al momento de su muerte. Es decir, aunque la persona ya fallecida ha dejado de existir, Dios ya ha juzgado si ésta es merecedora de resucitar o no. A eso se refiere la expresión del versículo 27 cuando leíamos: después de esto, un juicio. Para quienes resuciten aquí en la tierra, ese juicio continuará hasta el fin del milenio, que es el tiempo marcado por Dios para evaluar si la persona continúa obedeciendo sus mandamientos, momento en el que tendrá que superar la prueba final. Si no obedece, morirá por segunda vez. Es lo que Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 denomina muerte segunda. Este tipo de muerte es eterna y no tiene posibilidad alguna de resurrección. Recordemos que Jesús murió una vez para siempre por todos nosotros. Como bien leímos antes en el versículo 26, Él no tiene que sufrir por nosotros muchas veces, puesto que, así como el pecado de Adán fue uno solo, y por medio de ello todos pecamos y morimos, así también mediante el solo sacrificio de Jesús, todos podemos obtener vida eterna. Así lo confirma Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 22 que podemos leer. Abramos nuestras Biblias, por favor, en la primera carta inspirada por Dios que escribió el apóstol Pablo en Primera a los Corintios capítulo 15, el versículo 22 que dice así:
Porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos serán vivificados. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús posibilita beneficios eternos. Sin embargo, el sacrificio de animales no lo hacía posible. Esto era porque la sangre de los animales que se ofrecía en sacrificio solo podía facilitar la obtención de un perdón específico para el único pecado por el cual se ofrecía, y no podía conceder un perdón permanente, puesto que el ser humano tiende a volver a pecar, y menos aún dicha sangre no puede borrar la herencia de imperfección adánica. Leamos lo que nos dice a este respecto Deuteronomio capítulo 19, versículo 21. Deuteronomio capítulo 19, el versículo 21, que dice así: Y tu ojo no debe sentirse apenado, alma será por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Así es, alma será por alma. Desde el punto de vista de Dios y desde nuestra lógica y sentido común, un gato equivale a un gato, un perro equivale a un perro, y un ser humano perfecto, Adán, equivale a otro ser humano perfecto, Jesús. Ningún otro ser humano, siendo como somos imperfectos, podía ocupar el lugar de Jesús, por lo que el hecho de que Jehová nos enviara a su Hijo Jesús como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, subraya el profundo amor que Él nos tiene. También demuestra lo costoso que fue para Él enviarnos al Hijo de su amor, como bien lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Por todo ello le estamos profundamente agradecidos. Pues bien, hemos llegado a la conclusión de este discurso bíblico que tanto ha fortalecido nuestra fe y que nos ha permitido reflexionar en el papel que cumple Jesús como sumo sacerdote, el cual fue prefigurado por el rol que ejercía el sumo sacerdote en el antiguo Israel durante el día de la expiación. Eso nos permite comprender y apreciar en su máximo valor todo lo que conllevó el rescate de la humanidad, que no solo consistió en que Jehová enviara a su Hijo a morir por todos nosotros, sino que también implicó que Jesús, al resucitar, fuera al cielo y presentara ante Dios el valor supremo de su sacrificio para expiar nuestros pecados y así abrir el camino para nuestra salvación eterna.